La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 33. La fortaleza del Espíritu Santo ante la adversidad. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes esta noche. Soy el pastor Pedro Montoya. Doy gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, por este tiempo que Él nos permite en su gracia y en su misericordia para poder establecer palabra de gracia, palabra de misericordia, palabra de revelación. Esta noche vamos a estudiar el capítulo 24 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y en este capítulo vamos a encontrar prácticamente el momento cuando el apóstol Pablo fue llevado ante el concilio en Cesarea y el momento cuando se presenta también ante Félix, el gobernador del área donde él está ubicado. Este capítulo es bien importante para nosotros, para los efectos nuestros que estamos entendiendo cuál es la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Es bien importante, decía, porque nos está presentando un tiempo bien difícil en la vida del apóstol Pablo, bien difícil. Y cuando hablo de difícil, no solamente me estoy refiriendo a el hecho de que ahora está prisionero de los romanos en una cárcel romana, sino que prácticamente el concilio de Jerusalén, el que una vez fue un aliado del apóstol Pablo, hoy se ha volcado completamente en contra de él. Y no solamente el concilio, sino toda Jerusalén. Vimos en los capítulos 23 particularmente cómo después de que el apóstol está hablando de que el Señor Jesús le dijo que lo enviaba a los gentiles, por causa de esa palabra, todo el pueblo se volcó en contra de él, tanto así que el centurión romano lo arrebata en medio de la multitud para llevarlo a la fortaleza, precisamente porque él temía de que lo fueran a despedazar. O sea, ya con estos datos podemos darnos cuenta de cuán difícil es el tiempo para el apóstol Pablo. Está enfrentando al concilio un grupo de religiosos, el máximo grupo de los religiosos, que está ejerciendo una presión sobre él. Tenemos como referencia lo que sucedió cuando Jesús fue presentado ante Pilato y cómo el pueblo, el concilio, juntamente con el pueblo, pidieron la crucifixión de Jesús. Pues eso prácticamente, eso mismo se está repitiendo nuevamente aquí con el apóstol Pablo, para que entonces tengamos una idea de cuán difíciles son los tiempos que él está enfrentando. Quiero, antes de comenzar propiamente con la enseñanza de esta noche, quiero presentar un perfil ministerial del apóstol Pablo. El propósito es que cada uno de nosotros podamos ver y entender, por supuesto, que el ministerio del apóstol Pablo no solamente consistió en ir, predicar, enseñar, establecer iglesias y eventualmente regresar a Antioquía o regresar a Jerusalén. No era solamente el hecho de ir, predicar, enseñar, plantar iglesias y de nuevo regresar, sino que el ministerio del apóstol Pablo ocupó una posición espiritual. Y como
Todos nosotros conocemos particularmente Efesios capítulo 6, versículo 12, que lo voy a señalar un poco más adelante. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra las personas que se están oponiendo a nosotros, sino a los que están detrás de estas personas, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires, y señala este grupo de principados, de potestades, de grupos espirituales que están operando dentro de las regiones. Así de que el propósito para que podamos ver este perfil ministerial es que cada uno de nosotros podamos entender que la actividad de un hombre de Dios, la actividad de una mujer de Dios, la actividad de todo hombre, la actividad de toda mujer de fe, no consiste únicamente en las cosas que hacemos en beneficio de otra persona, sino sobre todo la lucha espiritual que se desarrolla en contra de todo aquello que está detrás de las personas. Casi siempre lo que vemos son las personas. Casi siempre lo que vemos son los grupos que tienen necesidad de Dios, los grupos que están bajo el cautiverio de Satanás, pero muchas veces no vemos lo que está detrás de esas personas y de esos grupos. Así de que para que nosotros podamos entender cuál es la situación y cuál es la posición del apóstol Pablo en estos momentos que se nos están describiendo en el capítulo 24 de los Hechos de los Apóstoles, quiero dar un perfil ministerial, decía, y voy a Segunda de Corintios. Si tienen su Biblia, vaya juntamente conmigo. Segunda de Corintios, en el capítulo 11, desde el versículo 24 hasta el versículo 27, y vea como digo, qué impresionante lo que el apóstol está presentando en estos versículos. Leo, versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar. En caminos, muchas veces. Peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Estos 3 versículos, Segunda de Corintios, la segunda epístola que el apóstol escribe a la comunidad de fe de Corinto, está presentando un resumen, y quiero decirle, es un resumen bien escueto, porque no es un resumen completo, es un resumen bien escueto de lo que ha significado un promedio de aproximadamente 30 años de ministerio. Él está prácticamente terminando su ministerio aquí en el capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles. Va a pasar 2 años en Cesarea y después de ello va a Jerusalén 2 años, y de allí el ministerio caduca sobre la faz de la tierra. Así de que lo que ha significado un promedio de 30 años de ministerio en el apóstol. ¿Cómo él lo está presentando? Hay otro texto que quiero que usted tenga, porque es bien importante que nosotros tengamos esta referencia. Vea lo que dice Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 11 y en el versículo 12. Versículo 4, la última parte del versículo 11 dice, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Y ya desde aquí nos está dando una información bien importante para lo que vamos a estudiar en esta noche, y para que cada uno de nosotros podamos entender en qué consiste realmente la vida de fe en Cristo Jesús. He aprendido a contentarme con lo que tengo.
Versículo 12, sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para abundancia como para hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ya estas dos referencias que el apóstol está haciendo, 2 Corintios, Filipenses, estas dos referencias que el apóstol está haciendo de primera mano, nos da a nosotros la idea de lo que significó, de lo que significaron 30 años en promedio de ministerio. Pero hay un texto más que quiero que nosotros tengamos. Lo hemos leído ya en otras de nuestras enseñanzas, pero quiero nuevamente refrescarlo. En el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, voy a leer versículo 15 y versículo 16. Estas son las palabras que Jesús le entregó a Ananías, el discípulo que se encontraba en Damasco, que fue ante Pablo y que oró por él para que recibiera la vista. Vea lo que dice versículo 15, versículo 16. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero ponga atención el versículo 16 ahora, porque yo le mostraré, es Jesús quien está hablando y le está dirigiendo estas palabras a Ananías, que eventualmente Saulo de Tarso, Pablo, las conoce. Yo le mostraré cuánto le sea necesario que padezca por mi nombre. Yo le mostraré cuánto le sea necesario que padezca por mi nombre. Entonces, desde un principio del ministerio del apóstol Pablo hasta un final, y todos conocemos, si no mucho, algo de la vida del apóstol Pablo, como en Roma fue muerto por los romanos, pero desde un principio hasta un final, su vida estuvo caracterizada por mucha opresión. No solamente la opresión espiritual, que ya conocemos, Efesios capítulo 6, versículo 12, sino sobre todo la opresión de grupo que en los lugares donde estuviera, el apóstol recibía por la intervención que él hacía por causa del evangelio. Los judíos inmediatamente lo acechaban, lo asediaban, lo perseguían. En el primer viaje apostólico, recordamos que inclusive en el primer viaje lo apedrearon y lo dieron por muerto. Así de que tenemos el perfil ministerial y yo puedo decir el perfil personal de un hombre que fue llamado por el Señor, que fue escogido, fue llamado y fue establecido como apóstol. La razón del por qué estoy haciendo todas estas referencias es precisamente porque quiero contestar una pregunta. ¿Qué es lo que hace que un hombre de Dios se mantenga firme sin vacilar ante la opresión? ¿Qué es lo que hace que una mujer de Dios se mantenga firme sin vacilar ante la opresión? Usted recordará, porque lo hemos leído en otra de las enseñanzas que hemos establecido, lo que se presenta en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Se presenta la parábola de el sembrador que salió a sembrar. Sembró, parte de la semilla cayó junto al camino, parte de la semilla entre pedregales, parte de la semilla entre espinos y parte de la semilla en buena tierra. A lo que quiero llamarle la atención es a lo siguiente. Cuando Jesús estaba explicando la parábola, y él explica de que los que fueron sembrados en pedregales son los que aceptan la palabra, de igualmente los que fueron sembrados entre espinos, pero la aceptan,
pero la palabra, la semilla, no tiene profundidad. Y viniendo la persecución y viniendo la escasez, lo que hacen es abandonar la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque el hombre no está diseñado para soportar tanta presión. Llega un momento en que llega un momento en que la mujer ante la presión cede. Muchos se derrumban emocionalmente, mentalmente, se derrumban espiritualmente y encontramos muchos hombres, muchas mujeres escapando de una realidad que no pueden manejarla y no saben cómo manejarla. Lamentablemente, en muchos otros casos encontramos hombres y mujeres que se quitan la vida precisamente porque no saben cómo enfrentar la presión. Y me estoy refiriendo en términos generales. La presión de grupo, la presión económica, la presión por causa de la enfermedad, la presión por causa de un dolor emocional, la presión por causa de un dolor moral, la presión que viene por causa de las circunstancias que hombres y que mujeres enfrentan en el diario vivir. ¿Qué es lo que hace que un hombre pueda mantenerse firme ante la presión? ¿Qué es lo que hace que una mujer pueda mantenerse firme ante la presión? Y como le decía al principio de esta enseñanza, esto es bien importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque muchos con poca presión no podemos enfrentar la vida. Muchos con poca presión, prácticamente sin presión, no podemos enfrentar la vida. ¿Cómo no será cuando enfrentemos situaciones que nos opriman de tal forma que nosotros no podamos resolver, no podamos encontrar soluciones y en el caso de personas que tengan hijos, de ver cómo sus hijos están pasando por situaciones difíciles y no poder hacer absolutamente nada para poder resolver, para poder ayudarles? El tema se hace muy necesario que nosotros lo podamos estudiar, que lo podamos entender, porque no es un problema de salud mental, no es un problema de salud emocional. El problema es un problema de salud espiritual, porque no hemos desarrollado columna vertebral espiritual para podernos mantener firmes cuando las cosas empeoran y vienen en contra de nosotros. Decía entonces, la pregunta que voy a responder en esta noche es: ¿qué es lo que hace que un hombre pueda mantenerse firme ante la opresión? ¿Qué es lo que hace que una mujer pueda mantenerse firme ante la opresión? ¿Qué es lo que hace? La palabra en este capítulo, el capítulo 24, nos está presentando dos enseñanzas que debemos nosotros tener, aprenderlas para que podamos mantenernos firmes ante la opresión del tipo que sea, emocional, mental, física, espiritual, del tipo que sea. Quiero que vayamos a Primera de Timoteo en el capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 12 y versículo 13. Repito, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, y vamos a citar, basado en estos textos, y quiero darle otros más, basado en este texto, la primera enseñanza. ¿Qué nos enseña la palabra para poder tener la fortaleza espiritual necesaria y suficiente para
mantenernos firmes ante las presiones que vengan a nuestra vida. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, leo: y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Y aquí tenemos la primera enseñanza que la palabra nos enseña. ¿Qué es lo que hace que un hombre de Dios se mantenga firme ante la presión? ¿Qué es lo que hace que una mujer de Dios se mantenga firme ante la presión? Primera enseñanza: la seguridad que cada uno tengamos acerca del llamado que Dios nos ha hecho. Es la seguridad. Si no hay seguridad en nosotros de que es Dios y que tuvimos un encuentro con Jesús, no podremos nosotros mantenernos firmes ante cualquier presión del tipo que sea. Y esto lo quiero repetir, quiero ser enfático en cuanto a esto. El problema, decía yo hace unos segundos atrás, el problema no es de salud mental. El problema no es de salud emocional. El problema no es de salud física, aunque todos estos elementos van a colaborar para incrementar los niveles de presión. Claro que sí, van a colaborar, pero no es un problema natural, no es un problema propio de la existencia del hombre. El problema es espiritual. Vean lo que dice el versículo 12. Doy gracias al que me fortificó. ¿Quién me fortificó? ¿Quién me fortaleció? ¿Quién me dio las fuerzas para mantenerme de pie? ¿Quién me dio las fuerzas para poder enfrentar todo lo que estoy enfrentando? ¿Quién es el que me sostuvo en medio de la opresión? ¿Quién es el que me sostuvo en medio de la presión de grupo? ¿Quién es el que me sostuvo en medio de la confusión? ¿Quién es el que me sostuvo en contra de todos los que me decían que eran mis amigos y que posteriormente se constituyeron en mis enemigos? ¿Quién fue? Y la respuesta la encontramos en el versículo 13, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortificó, que me fortaleció, que me dio la capacidad para poder enfrentar. El problema del por qué hay personas que ceden ante la presión no es, decía yo, de salud mental, no es emocional, no es físico, no es nada que tenga que ver con características propias de la existencia humana. El problema es espiritual. Si nosotros no tenemos un encuentro con Cristo Jesús, si no hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús y no tenemos conciencia ni convicción de el llamado de Dios para nuestras vidas, realmente no tendremos capacidad de soportar o para soportar las presiones de donde quiera que vengan. Por lo tanto, entonces, la primera enseñanza que nos está dejando, vemos a un apóstol que cuando llega a Jerusalén es apresado e inmediatamente viene la presión, tanto así que el mismo apóstol descubrió que hubo 40 hombres que bajo maldición se presentaron para matarlo, un complot para matarlo, 40 hombres. Y precisamente por esa razón lo llevan desde Jerusalén hasta Cesarea. Vean lo que él está enfrentando. Pero ¿qué es lo que hace que lo mantenga a él firme y que no se deprima y que no se decaiga, de que no entre en decepción, en frustración, que no entre en una situación de decaimiento emocional? La convicción del llamado que él recibió de parte de Jesús. Doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús. Doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús. Si nosotros no hemos tenido un encuentro, si nosotros no hemos tenido realmente un encuentro con Jesús, ni estamos siguiendo las instrucciones que Jesús nos da para que nosotros podamos mantenernos firmes,
si no hemos recibido una visión de vida, realmente no podremos hacerle frente a nada que venga en contra de nuestras vidas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace que un hombre se mantenga firme? ¿Qué es lo que hace que una mujer se mantenga firme? La convicción que tenga, que haya recibido en su encuentro con Jesús. Esa convicción es la que nos va a mantener firmes. Esa convicción. Y cuando hablo de convicción, me estoy refiriendo precisamente a eso mismo, a un encuentro con Jesús. No podemos sustituir el encuentro con Jesús con relación con la iglesia. Son dos cosas completamente diferentes. Hay personas que se refugian en una iglesia, que se refugian en una congregación. Eso no te va a ayudar. De momento te podrá dar un aliento de vida, pero al final estarás enfrentando la misma situación que al principio te agobió, te llevó a esa depresión, a esa ansiedad y a ese vacío. La convicción real de que he tenido un encuentro con Jesús y de que Jesús está morando en mi corazón y de que Jesús es quien ha tomado control de mi vida, no yo, no más yo, sino Jesús que ha tomado control de mi vida. Esa convicción es la que nos llena de ánimo, de fortaleza, de vigor, de entusiasmo, de capacidad para poder enfrentar todas las cosas. Hay otros textos que quiero revisar. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 32, hay una palabra que el apóstol presenta que nos da a conocer precisamente la fortaleza espiritual que Dios da a todos aquellos que recurrimos a Él. Versículo 32 dice: si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, ¿qué es lo que me hizo mantenerme firme ante las acechanzas? Y aquí él llama bestias a personas, no está hablando de bestias fieras, está hablando de personas que se condujeron como tal, viniendo desenfrenada y desequilibradamente en contra de él, queriéndolo matar. Pero a pesar de todo se mantuvo firme. ¿Por qué? Usted lo lee en el versículo 32, porque hubo una conciencia de que estoy trabajando con un propósito de Dios, no con un propósito mío, no con un propósito humano, con un propósito de Dios. ¿Cuál es ese propósito? Vea lo que dice en Romanos. Aquí mismo voy a leer primero Primera de Corintios en el capítulo 9 y luego voy a pasar a Romanos. Primera de Corintios capítulo 9. Vea lo que dice el versículo 16. Capítulo 9, versículo 16. Pues bien que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Oiga esto, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Me es impuesta necesidad. Hay un compromiso, ¿puede verlo? Hay un compromiso del apóstol con el Señor, porque precisamente lo fortaleció. Y ahora él se siente deudor, y esta es la palabra que vamos a leer en Romanos. Vaya a Romanos en el capítulo 1, Romanos capítulo 1, en el versículo 14. Aquí él utiliza esta palabra, deudor, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Con esto lo que el apóstol nos está diciendo es: yo sé, tengo una visión de vida, tengo una encomienda de vida, tengo un compromiso con el Señor. ¿Por qué? Porque Él, habiendo sido yo blasfemo,
perseguidor de la iglesia y injuriador, Él me tuvo de mí misericordia. El problema no es físico, el problema no es mental, el problema no es emocional, el problema no es económico, el problema no es de salud. El problema es espiritual, porque muchos tienen referencias de Jesús, pero no conocimiento de Jesús. Y esto lo voy a repetir. Muchos tienen referencias. Muchos tienen referencias, pero no conocen a Jesús. Tener referencias de Jesús no es lo mismo que conocer a Jesús. El problema es espiritual. Si nosotros no tenemos convicción de un encuentro con Jesús, si nosotros no tenemos realmente conciencia de que yo ya no puedo dirigir mi vida por mí mismo, que necesito que Jesús dirija mi vida, si no tenemos esa conciencia, realmente no vamos a resolver, no vamos a tener la fortaleza para poder enfrentar las situaciones que sean, sino que ante cualquier situación, por pequeña que sea, la persona se derrumba, la persona se desintegra, la persona desaparece, la persona deja de ser. ¿Qué es lo que hace entonces que un hombre, que una mujer puedan tener esta fortaleza para enfrentar la presión, ya sea de donde venga, espiritual o material? Le hice un pequeño perfil del apóstol para que podamos ver de que no es un caso aislado. Del capítulo 24 no es un caso aislado. Por espacio de aproximadamente 30 años, el apóstol padeció, sufrió, enfrentó, pero no se decayó, pero no se deprimió, pero no se resintió, pero no vio la situación de forma personal y diciendo que las personas no aceptan lo que yo estoy haciendo. ¿Entiende la necesidad de que nosotros tengamos convicción de quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Entiende la necesidad de que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tengamos la conciencia de que sin Jesús no podemos hacer nada? Y cuando hablo sin Jesús no podemos hacer nada, no es solamente Señor, ayúdame cuando tenga el problema, no es solamente Señor, resuélveme esta situación, no es solamente Señor, este proyecto, ayúdame a pasarlo. No, es que Jesús se constituya dentro de nosotros en el protagonista de nuestras vidas. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas, usted lo puede buscar eventualmente. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas y dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando cada uno de nosotros que tenemos una fe en Jesús, cuando cada uno podamos decir eso mismo, ya no vivo yo, ya no quiero seguir viviendo yo quiero que Jesús viva en mí y por mí, entonces podremos tener la seguridad de que no habrá nada, ni nadie que pueda movernos, ni mentalmente, ni emocionalmente, ni físicamente. Usted ha leído seguro Romanos capítulo 8. El apóstol termina este capítulo diciendo, ¿quién me separará a mí del amor de Dios? ¿Quién me separará? ¿Hambre? ¿Tribulación? ¿Persecución? ¿Angustia? ¿Lo presente? ¿Lo porvenir? No hay nada. No hay nada que me pueda mover, porque Él, Jesús, me ha fortalecido. Él está viviendo en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
tenemos entonces esta primera enseñanza que la vida del apóstol Pablo nos está presentando en el capítulo 24 de los Hechos de los Apóstoles acerca de qué fue lo que él tuvo, qué fue lo que él tuvo que se mantuvo y no hubo nada ni nadie que atentara contra su integridad emocional, contra su integridad física, contra su integridad moral, contra su integridad mental, contra su integridad espiritual. La convicción de que yo estoy viviendo por el Señor, la convicción de que lo que estoy haciendo es porque el Señor me ha dicho que lo haga, la convicción de mi encuentro con Jesús, la convicción de mi llamado al ministerio, la convicción de que mi vida ya no me pertenece más a mí, la convicción de que Él está viviendo en mí. Primera enseñanza, entonces. Vamos a la segunda enseñanza porque hay dos enseñanzas que en respuesta a esta pregunta que hemos planteado, ¿qué es lo que hace que un hombre se mantenga firme ante la opresión? ¿Qué es lo que hace que una mujer se mantenga firme ante la opresión? Ya vimos una primera enseñanza. Ahora vamos a ir a Efesios en el capítulo 6, en el versículo 12, que hace unos minutos cité esta palabra, pero ahora quiero que vayamos sobre de ella para que la podamos estudiar y podamos sobre de esta palabra y otros textos que les voy a presentar a continuación para que podamos entender qué es lo que yo necesito para mantenerme firme ante la opresión, venga de donde venga. Vea lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. No tenemos lucha contra carne ni sangre. No tenemos lucha contra las personas. Nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha es contra lo que las personas portan. Y lo voy a repetir. Nuestra lucha no es contra las personas que vienen a nosotros y que nos oprimen y que ejercen presión y que ejercen difamación y que ejercen mentira y que ejercen la serie de opresiones que ejercen en contra de nosotros. No tenemos lucha contra ellos. Nuestra lucha es contra lo que las personas portan del reino de las tinieblas. Y esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces los hombres de fe, las mujeres de fe, resultan cargando situaciones que no les pertenecen a ellos. Muchas veces la falta de iniciativa, la falta de entusiasmo, la falta de regocijo, la falta de ánimo para poder enfrentar las cosas de la vida no son de él mismo, es decir, no es la persona quien la está produciendo o quien la está decayendo. No, es las cosas que está recibiendo de otros lugares y que ellos las están portando y que ellos las están llevando. En otras palabras, es por causa de estar viviendo la vida de otras personas. Y se lo voy a explicar. No tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra lo que ellos portan de parte de las tinieblas. Porque para que el enemigo pueda establecer territorio
y opresión en la vida de un hombre de fe, en la vida de una mujer de fe, lo primero que tiene que hacer, óigame bien esto, y esto es bien importante, lo primero que hace es contaminar a la persona. Es contaminar a la persona. El enemigo no va directo, no va directo. Va primero contaminando a las personas. Le voy a presentar un ejemplo. ¿Recuerda usted la noche cuando Jesús fue entregado? Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y conocemos el relato. Pedro le dice, no, Señor, cualquier otro, pero menos yo. Y Jesús le responde, le replica, le dice, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y conocemos el relato. Fíjese bien que Jesús mismo le está diciendo, Satanás te ha pedido para zarandear, pero no fue en forma directa en contra de Pedro. Y esta es la forma de trabajar de Satanás. No va nunca de forma directa. Usted no va a recibir una manifestación de forma directa. La va a recibir por intermedio de contaminaciones que vendrán por las personas que se acercan a usted. Y conoce el relato. Voy a seguir con el ejemplo del apóstol Pedro. Pedro se encontraba siguiendo a Jesús en las afueras del patio donde estaban interrogando a Jesús. Vino una criada. Tú eres de ellos. Y Pedro, no, yo no sé qué es lo que tú estás diciendo. Vino un segundo y finalmente vino un tercero. Y la opresión iba aumentando hasta que ante el tercero, Pedro maldijo, asegurando que no conocía a Jesús. Allí cantó el gallo. Y conocemos el relato. Para que se cumpla una opresión del enemigo sobre de la persona, lo primero que tiene que hacer es contaminarla. Y esta es la parte que muchos hombres y que muchas mujeres desconocen con respecto a cómo opera el enemigo. La opresión viene por intermedio de contaminaciones que las personas dejan, como un huevecillo que las personas dejan, y ese huevecillo empieza a producir, a dar a luz áspides, serpientes, escorpiones, y comienzan a oprimir. Le voy a presentar el ejemplo. Vamos de nuevo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, porque quiero presentarle este ejemplo para que usted vea contra qué estaba peleando el apóstol Pablo. En el capítulo 24, hay varios personajes. Citemos los más importantes. Si usted no ha leído el capítulo 24, yo le animo para que lea el capítulo 24. Es bien importante. Hay varios personajes. Citémoslo. Vea lo que dice el versículo 1. 5 días después subió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos, sigo leyendo, y un cierto Tértulo, orador, y parecieron delante del gobernador contra Pablo. Aquí tenemos los más importantes. ¿Quiénes son? Ananías, el sumo sacerdote, con algunos de los ancianos, es decir, con algunos de los del concilio. Pero iba además quien era el fiscal, para que podamos entender lo que era este segundo personaje, Tértulo, un orador que iba a acusar a Pablo, el fiscal. Y hay un tercer representante o protagonista dentro de este relato, capítulo 24. ¿Quién es? Félix.
No podemos nosotros decir, bueno, la lucha de Pablo era contra Ananías, la lucha de Pablo era contra Tértulo, la lucha de Pablo era contra Félix. No, no, porque ya vimos Efesios capítulo 6, versículo 12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas. Nuestra lucha es contra lo que las personas portan. Contra lo que las personas portan. ¿Qué portaba Tértulo? ¿Qué portaba Tértulo? Miren lo que dice el versículo 2. Y citado que fue Tértulo, comenzó a acusar diciendo, como por causa tuya vivamos en grande paz y muchas cosas sean bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Siempre y en todo lugar los recibimos con todo hacimiento de gracias, oh excelentísimo Félix. ¿Qué es lo que usted encuentra? ¿Qué es lo que encuentra en las palabras que Tértulo está diciendo? Va a encontrar varias cosas. Fantasía. Va a encontrar ironía. Va a encontrar hipocresía. Porque mucho de lo que él está diciendo, él no lo cree en realidad. ¿Y qué es eso? Hipocresía. Va a encontrar hipocresía, fantasía, ironía. Y va a encontrar en estas palabras de Tértulo una ambigüedad. De seguro que Tértulo no conocía a Pablo. De seguro que nunca había escuchado ni sabía del asunto, pero él está planteando una acusación en contra de Pablo. ¿Qué portaba Tértulo entonces? Ironía, fantasía, ambigüedad, hipocresía. ¿Contra qué está luchando Pablo? Está luchando contra todo eso. Si Pablo atiende eso que está moviendo a Tértulo, va a ser contaminado y ahí entonces va a empezar la opresión de Pablo. ¿Me está entendiendo? Revisemos el caso de Félix. Vamos a ver el caso de Félix. ¿Portaba algo Félix? Y yo le voy a decir sí. ¿Qué era lo que portaba? Estaba portando soborno, engaño y también hipocresía. Vea lo que dice versículo 24, 25 y 26, con énfasis en el 26. Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, la cual era judía, llamó a Pablo y oyó de él la fe que es en Jesús el Cristo. Y disertando él, Pablo, de la justicia, de la continencia, del juicio venidero, espantado Félix respondió, ahora vete, pero en teniendo oportunidad te llamaré. Póngale atención al versículo 26. Esperando también con esto que de parte de Pablo le serían dados dineros para que lo soltase. Por lo cual, haciéndole venir muchas veces, hablaba con él. No es que estaba interesado realmente en el evangelio, pero había una hipocresía en Félix, que era el gobernador, una hipocresía, un engaño, porque le hacía creer o pretendía hacerle creer de que sí, quiero escuchar, quiero atender lo que tú estás diciendo, pero el móvil de todo era que quería que un soborno, que Pablo le entregara dinero para que los soltara. ¿Se está dando cuenta? Nuestra lucha no es contra Félix. No tenemos lucha contra Félix, contra lo que Félix porta. Engaño, hipocresía, soborno, ese espíritu de soborno. Si estos elementos contagian a la persona,
entonces allí comienza la opresión. Tengamos claro, nuestra lucha no es contra las personas, es contra lo que las personas portan. Y muchas veces aún contra aquellas que se dicen ser hijos de Dios. Nos queda un protagonista todavía aquí. ¿Quién es? Ananías, el sumo sacerdote. ¿Qué era lo que portaba Ananías? Y aquí le quiero dar varios versículos y le animo, le exhorto para que usted los busque y los lea. Miren en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, en el versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que es de la secta de los saduceos, ponga atención, se llenaron de celo. Se llenaron de celo. Le voy a dar otro más. Vaya siempre en Hechos, pero esta vez al capítulo 13. Capítulo 13, en el versículo 45. Pero los judíos, visto el gentío, se llenaron de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Tenemos ya dos textos. En Hechos capítulo 5 y aquí en el capítulo 13, celo. Le voy a dar otro más. En el capítulo 17, vea lo que dice en el versículo 5. Versículo 5, entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, malos hombres, y juntando compañía, alborotaron la ciudad y acometieron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Y no son las únicas referencias. Cuando usted revisa los momentos cuando venían en contra de Jesús, usted va a encontrar el mismo elemento común en todos ellos, celo. A ellos no les importaba si lo que Pablo estaba diciendo era cierto o falso. Eso era intrascendente para ellos. Lo que ellos portaban era celo. Tenían celo de Pablo, tenían celo de Jesús. Tenían celo, enfrentaban celo. Si el hombre de Dios, si la mujer de Dios se deja contaminar de estos elementos, allí comienza la opresión. Se está dando cuenta lo importante. Muchas veces hemos leído Efesios capítulo 6, versículo 12. Me atrevo a decir que es el texto que más conocemos, pero el que menos entendemos. Nos enfrentamos contra lo que las personas portan. Óigame bien esto, aún muchos llamándose así cristianos y creyentes, porque el móvil de ellos no es compartir contigo mi alegría o compartir contigo tu alegría. El móvil de ellos es contravenir a la persona, celo, resentimiento o sencillamente envidia. Cuando la persona le responde en los mismos términos, allí comienza la opresión. ¿Está entendiendo? No somos seres sociales. Y esto hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene que entenderlo muy bien. No somos seres sociales. ¿Y qué pasa si me saluda? ¿Le digo Dios te bendiga?
o le respondo el saludo. Cuando usted lee Mateo capítulo 10, Jesús les dio una instrucción a los discípulos y les dijo: cuando vayas de camino, no saludes a nadie, no te detengas por nadie, ve a lo que se te ha mandado hacer. No somos seres sociales. No somos seres que tenemos que responder a cortesía o a educación. No somos seres, somos seres espirituales que tenemos que entender que detrás de tu cortesía y detrás de tu amabilidad hay una contaminación que tú estás portando y estás siendo instrumento de Satanás para contaminarme a mí. Esto es bien importante, porque detrás de todo, de toda esta enseñanza que se nos está presentando, hay una sabiduría de Dios, una revelación. ¿Por qué muchos hombres son contaminados? ¿Por qué muchas mujeres son contaminadas? ¿Por qué? Porque aceptan al que no tienen que aceptar, a sabiendas de que está obrando mal. Porque toleran. Pero es que Dios no nos ha llamado a amarnos. Fíjese bien cómo el enemigo manipula. Pero ¿qué? Es que el Señor no nos ha llamado a amarnos, que nos amemos los unos a los otros. Precisamente por eso reciben muchos hombres y muchas mujeres una contaminación. Y allí comienza la opresión. Lo que le estoy diciendo entonces es, ¿por qué muchas personas están caminando en opresión? ¿Por qué muchos hombres, por qué muchas mujeres están caminando en opresión? Porque han sido contaminados, han sido contaminadas. De momento, los problemas económicos como que se levantaron, pero han sido los mismos problemas que tenías el año pasado, y el año pasado no estabas en esta circunstancia, y el año pasado no estás en esta condición. ¿Por qué ahora estás tan atormentado y te sientes tan deprimido y tan desalentado si estás pasando las mismas situaciones que tenías el año pasado? Contaminación. No es que los problemas se multiplican. No es que los problemas se multiplican, sino que la contaminación que hemos recibido, que hemos permitido, es la que hace que las situaciones se incrementen más allá de lo que realmente son. Esto es bien importante. Lo que le estoy compartiendo, basado en el capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles, es bien importante. Quiero leer nuevamente el texto de Segunda de Corintios, en el capítulo 11, versículo 24, versículo 25. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo de la mar. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero no mira usted a este hombre que está hablando aquí, no lo mira deprimido, decaído, desalentado, sufriendo, que nadie me quiere, que a nadie le importo. Usted encuentra a este hombre que está diciendo todas estas cosas, usted lo encuentra diciendo: soy más que vencedor por medio de aquel que me amó.
Usted lo encuentra diciendo, no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para salvación. Usted lo encuentra diciendo, yo sé que ante la muerte y ante la vida, ante lo primero y ante lo postrero, ante lo porvenir, nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te tiene en la situación en que estás? ¿Qué es lo que te ha sumido en tanta depresión como la que no te deja disfrutar de la vida? ¿Qué es lo que ha hecho que te sientas tan miserable y tan desgraciado? ¿Qué es lo que te ha sumido en esa situación? Número 1, no tienes convicción ni conciencia de que Cristo Jesús está en ti. Ah, sí, pero es que voy a una iglesia, asisto a una iglesia. Y ya sabes lo que yo he dicho en otras ocasiones. Te realizas por estar dentro de, pero no conoces a Jesús. El propósito de estar en una iglesia no es para participar de, es para manifestar la común fe en Cristo Jesús. No tienes conciencia, no tienes convicción de que Jesús está guiando tu vida. No la tienes, no conoces, en otras palabras, a Jesús. Y número 2, bien importante, número 2, estás caminando con una cantidad de contaminaciones que han multiplicado tus opresiones al grado tal que sientes como si Dios te abandonó. Ven hoy delante de la presencia del Señor. Ven hoy. Sí, pero yo ya acepté a Cristo Jesús. Sí, pero no le conoces. No lo conoces aún. Ven delante de la presencia de Jesús hoy. Y entrégale completamente tu vida a Él. Hasta que puedas entender lo que significa no vivo yo más. Cristo vive en mí. Hasta que puedas entender lo que significa lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ven a Cristo Jesús. Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. No es tener referencia de Jesús lo que te va a dar la fortaleza no es tener referencia de Jesús. Muchas personas tienen referencias, pero no conocen a Jesús. Te estoy hablando del Jesús vivo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Te estoy hablando de un encuentro con Jesús. Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús en el sicómoro. Saulo tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Yo te estoy llamando a un encuentro con Jesús esta noche. No al Jesús religioso, no al Jesús de una iglesia con características de la iglesia tal o cual. Te estoy hablando del encuentro con el Dios que se hizo carne por amor de ti, con el Dios que se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo y ser obediente a la muerte de cruz. Te estoy hablando de Jesús, por quien único puedes tener realmente liberación, y tan pronto como esta misma noche. Y empieza a desechar todo lo que cogiste, todo lo que aprendiste, todo lo que recibiste de tantas personas que tú recibiste en casa.
porque estás viviendo con unas contaminaciones tan grandes que han multiplicado las opresiones. En el nombre de Jesús, yo hablo hoy, esta noche, liberación. Yo estoy hablando liberación en Cristo Jesús. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y estoy hablando liberación en el nombre de Jesús, para que vengas hoy a novedad de vida, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. A ti, mi Señor, sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Te bendigo. La paz del Señor sea contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.